necesito conectarme con Vive la Mañana y no te quedes sin el gozo del Señor. Óyelo de 6 a 9 en Inspira. Vive la Mañana y no te quedes sin el gozo del Señor. Óyelo de 6 a 9 en Inspira. Vive, vive, vive en Inspira. Vive, vive, vive en Inspira. Oye, estamos súper contentos por la cantidad de gente que se conectan a través de nuestra página, de nuestra aplicación, escuchando en vivo Tuning Radio. Gracias por hacer tu programa favorito, tu estación favorita. Gracias por mantenernos por ahí escuchando desde su teléfono, computadora. Hay mucha gente de Estados Unidos conectándose con nosotros. Gracias por ese apoyo. Usted es parte de esta programación y usted es parte y estamos aquí por ustedes, ¿está? Ánimo. Bueno, Kiara, cuéntame, ¿qué tenemos? Es interesante ver el hecho de que los líderes y los pastores tienen tanta necesidad. Son de los que dan, de los que trabajan por la obra, de los ministerios. Sin embargo, tienen también un corazón, un alma, un cuerpo. Y necesitan muchas veces manejar un sinnúmero de situaciones, pero estamos agradecidos de Dios que mucha gente está trabajando estos temas y en específico el día de hoy, como la semana pasada, comenzamos el tema de quién sana al pastor. Y es que está la iglesia Ciudad de Dios de Caguas y su pastora Dorcas Ruperto y un cuerpo ministerial, incluyendo a la pastora Helen Delgado que está con nosotros, están trabajando enfáticamente con lo que es la pastoral. Pastora, bendiciones, buenos días. Buenos días a toda la audiencia que nos escucha hoy. Doy gloria a Dios por estar con ustedes nuevamente y ciertamente pues permitirme, ¿verdad?, esta oportunidad. Pastora, gracias porque están haciendo momentos de encuentros de líderes y de pastores para trabajar la sanidad del pastor. Porque muchas veces nosotros trabajamos y de momento, ¿quién trabaja con nosotros? Porque no somos infalibles, no somos, ¿verdad?, de otro planeta. Y tuve la oportunidad de presenciar el sábado pasado, gracias por la invitación, el poder estar allí en la actividad ¿Quién sana al pastor? Sí, a la misma vez agradezco que hayas estado con nosotros. No, fue maravilloso. Fue una, ¿verdad?, verte allí fue para mí de mucho gozo, de mucha alegría. Y sí, trabajamos a través de la Iglesia Ciudad de Dios un congreso 2 veces al año. Se llama Quien sana al pastor. Viene del corazón de Dios para trabajar con toda la pastoral y todo el liderato, sobre todo la pastoral que tanto estrés y tantas circunstancias, ¿verdad?, recibe y está en un nivel de reto muy fuerte en este último tiempo. Ciertamente. Y queremos seguir trabajando, ¿verdad?, un poquito más sobre cómo podemos ayudar a los pastores y a los líderes que nos escuchan. Y ese día se habló de un tema interesante. Cuéntanos, pastora, y llévanos al corazón del pastor. Mira, interesantemente, ¿verdad?, la palabra de Dios es la palabra de Dios, es completa, es específica. Y desde el principio del diseño de Dios establecido, ¿verdad?, allá en el huerto del Edén, donde Dios le dice a Adán, de todo lo que está en este huerto come, pero el día que comieres de este fruto específico, en esa instrucción particular a ese hombre que él había creado, le dijo, ciertamente morirás. Así es que le dio una palabra específica en el original. Cuando buscamos el término ciertamente, vamos a ver que es un término establecido, cierto que tu mente va a morir. Una vez Adán cae de esa realidad y obviamente cede ese diseño, ¿verdad?, que le fue entregado y lo contamina, la mente del hombre en su totalidad fue trastocada y fue trastocado lo que es espíritu, alma y cuerpo del hombre. Y desde ahí comienza el gran problema de que la mente del ser humano en todos los tiempos va a ser la más atacada. Y es parte, ¿verdad?, de lo que estamos, de lo que hemos visto en la consejería, en mi caso particular, recibiendo ministros, pastores de todos lados y todo el tiempo trastocados en situaciones bastante serias, emocionales, ya, ¿verdad?, con sintomatologías delicadas, y pues viene de ahí.
¿qué sucede? Uno de los grandes problemas que tenemos en términos de ello es que la pastoral en el 90% mantiene constantemente un nivel de trabajo excesivo, constantemente. Y lo más excesivo es en su realidad emocional y física. Eso va a traer un montón de repercusiones. Pero otro de los puntos que está dentro de esa misma, ¿verdad?, premisa que quiero trabajar con ustedes y hablarlo, ¿verdad?, a la audiencia que nos escucha, es el hecho de que la pastoral, inconsciente o conscientemente, se le ha enseñado por años que ellos tienen que estar, que ellos son los espirituales, que ellos son los que están al frente, y me espiritualizan esta realidad fisiológica humana, que es una condición de salud. Ok. Y no podemos espiritualizar eso. Tenemos que trabajarlo en un contexto de ayuda directa para, ¿verdad?, para que ellos puedan salir de esa realidad emocional y puedan tener un tiempo para sí mismo, para ellos. ¿Y cómo se sana este proceso donde como pastor y como líder uno piensa, ¿verdad?, que tiene que cumplir con todo, tiene que estar en todo, tiene que contestar todas las llamadas inmediatas, cuando a veces se hace un poquito difícil? Porque no es menos cierto que los pastores y líderes no todos se trabajan en el ministerio al tiempo completo. Incluso creo que es importante, Helen, el hecho de que el liderato, el cuerpo pastoral asociado, los responsables de que corra, ¿verdad?, toda esta dinámica ministerial dentro de la congregación, pues tengan esa conciencia clara. Porque yo conozco de hombres vinculados al ministerio pastoral que, para que no se sientan incómodos o mal, la gente que les rodea no tienen un no como respuesta a algunas propuestas de cosas que hay que hacer, porque cada idea que sugieren esperan de que sea él quien la materialice. Toda la razón tienes, y eso es parte del porcentaje tan alto de las estadísticas precisamente que di el sábado, de unas estadísticas del 2018, 2019 mías precisamente, y las di la comparativa del 2020, 2022. Uno de los puntos tiene que ver con ello, porque los que les rodean normalmente muchas veces no se dan cuenta de lo que acontece con su pastor y su pastora. Y hay que ir a subir las manos, como pasó con Moisés en un momento particular, pero no subir las manos desde el punto de vista simplemente, como decías, de estar. ¿Ves? Subir las manos de tener consciente de qué herramienta yo puedo tener y cómo yo ayudo a mi pastor y mi pastora para ayudarles a trabajar esto. Uno de los grandes problemas que encontramos dentro de ese mismo renglón es el hecho de que la pastora no está tomando ni tan siquiera vacaciones. Eso a mí me voló por el hecho de la pastora Dorcas decía que ella ya ha establecido y su esposo de coger un mes de vacaciones. Cuando yo lo escuché, no era que no es necesario, ni que tampoco es válido, ni que tampoco se lo merecía. Era que me estaba rompiendo mi cultura. De momento dice, ay, ¿qué yo hago? Un mes. Y ella decía, y no me conecto. Y los dejo a ellos y dije, ay, mi corazón. Y empezó a explicar cómo esto también es justo y necesario. Y no, mira, a veces decimos, sí, dame un fin de semana. Pero un fin de semana no pasa. Y la verdad es que hay que tener conciencia con eso. Eso me dejó mala. Mira, ciertamente es algo que estoy rompiendo cultura y lo está haciendo la pastora en sus medios, en su área de lo que está trabajando basado en la conferencia Sin Filtro que nos entregó espectacular el día sábado. Y uno de los temas que tocó fue ese, parte porque es lo que yo recibo. Recibo pastores que me dicen, Helen Delgado, llevo 2 años sin tomar 3 días de vacaciones, un fin de semana. Y yo los miro, los escucho, porque estoy en una área donde estoy todo oídos, ¿verdad? Sí. Es la parte que voy a trabajar. Y cuando termino ese proceso con ellos, lo primero que digo, aquí hay muchas cosas que vamos a tener que romper y es parte esa cultura incorrecta de que el pastor no toma vacaciones. El pastor debe de tomar vacaciones, porque cuando el pastor toma vacaciones, descarga, se vacía, se restaura, trabaja nuevamente una energía diferente, trabaja obviamente aún hasta áreas espirituales, porque él es un ser que constantemente está recibiendo ¿qué? Niveles estresores como nadie, ¿saben? Como nadie. Y es necesario ese tiempo de descanso y merecido sobre todas las cosas. O sea, no hay un nivel de trabajo, escuchen bien, no existe un nivel de trabajo de más estrés
que el pastorado. Wow. Y eso es lo que encuentro. En esa dirección, escuchándole, Helen, otra de las preguntas que le hago para entender cómo los pastores que estén lastimados por este proceso pueden sanar la estrategia de recomendación. Hay pastores que no necesariamente tal vez puedan tomar un mes de vacaciones. Lo que estás puntualizando es la importancia del reposo. Claro. Del delegar. Porque también hay otros líderes eclesiásticos Sí, que no se delegan. que no delegan. O sea, que piensan que si no lo hacen ellos, No sale bien. y yo he trabajado, en mi vida he trabajado con algunos que son así, que piensan que si no delegan, nadie lo va a hacer. Y puedo entender el sentido de responsabilidad de que para Dios todo sea al mayor nivel de excelencia, pero a veces también rayan un poco en esa obstinación de pensar de que nadie puede hacer el trabajo como él, por varios factores que pueden fluir. Totalmente de acuerdo. Parte tiene que ver con ello. Pero dijiste una palabra bien clave. El término reposo. Dios en su creación tomó un día y estableció que teníamos que reposar. Aquí no estamos en un contexto, ¿verdad?, de decir cuál día o deja de ser. Es importante ese día de reposo. Y el punto que traes tu premisa de pregunta me encanta porque encuentro en el camino cantidades de pastores que me dicen, no, porque yo no puedo dejar la iglesia, no porque yo no puedo dejarlo con nadie. Error. Hay que trabajar con la pastoral. De hecho, trabajo una conferencia, un proceso donde enseño al liderato a ver la iglesia de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Exacto. Es interesante eso, es importante que la pastoral enseñe a la iglesia a verla de adentro hacia afuera, como es la visión tuya como pastora cuando tú diriges un pastorado, porque la visión es totalmente diferente. Claro. Sí. Cuando vemos la iglesia de adentro hacia afuera, podemos ver el peso completo de esa realidad que trae emocionalmente a ese ser humano que está ahí al frente y, como bien tú decías, que constantemente está sobre sí mismo una carga violenta que en muchas veces y en la mayoría de los casos que recibo, yéndome todavía por tu premisa y pregunta, es el hecho de que esa es la cultura que le enseñaron. Sí. Esa es la cultura. Morir con las botas puestas. Esa es la palabra. Pero Esteban, estaba pensando aquí en ¿verdad? Cuánto se defiende que en el trabajo, vamos a decirle secular, por hacerme entender, pero no entiendo que Dios está en todo. Pero se da y se garantiza que tú vas trabajando y vas acumulando esos días, y nosotros ¿verdad?, como empleados queremos que nos den las vacaciones y las cogemos porque decimos es necesario, pero porque es diferente en la iglesia. Buen punto ese, que la congregación, las ovejas, ¿verdad?, siempre estamos ahí exigiendo, y no se debe hacer esto y se debe de hacer lo otro, y estamos ahí en ese mood echando más carga. ¿Alguna sugerencia, consejo para la congregación? Habló ahorita de las estadísticas, ¿verdad?, que la congregación a veces no sabe cuán cargado está el pastor. ¿Qué herramientas podemos darle a la congregación para detectar, si podemos decir, o ayudar en el proceso de que esto no ocurra en nuestras iglesias, ¿verdad?, con nuestros pastores? Mira, Esteban, eso es bien importante. Y eso es la parte que tenemos que ir rompiendo a nivel cultural y hacer un cambio. Si no vienen cambios, no vamos a ver un efecto diferente. Él es igual, va a continuar siendo el mismo, estableciendo sobre la figura pastoral de esa congregación X o Y un peso extremo. Y el punto que diste fue clave. Una de las cosas que recibimos y que recibo todo el tiempo es que la pastoral me dice, todo es un peso sobre mí, y todo va sobre mí, y todo lo tengo que resolver yo, y si lo hago bien es malo, y si lo hago malo es malo. Y ahí está el punto. Entonces ese punto es interesante hablarlo, porque una de las cosas que trato de que la pastoral trabaje cuando les conozco, cuando los recibo en ese nivel de crisis que van llegando, es enseñarle a que hay metodologías de educación nueva para trabajar una cultura nueva de pensamiento en la iglesia, y que la iglesia entienda cuál es el peso desde acá. ¿Cuál es el peso desde? Es como tu peso desde donde tú estás. Tu peso desde tú estás en esta estructura es mucho más grande que lo que están acá. Porque ¿cierto? tú cargas un peso muy fuerte. Es exactamente la misma realidad.
a nivel pastoral. Y hay que educar la iglesia, hay que hacer congresos con el liderato, hay que hacer escuelas de liderato para que el liderato comprenda cuál es el peso que se está trabajando y que el peso lo tenemos que lidiar entre todos, aunque hay una cabeza que es la que Dios, ¿verdad?, le va dando ese diseño en particular. Esa educación que usted está hablando es para mí tan importante, porque hoy nuestra sociedad fuera de la iglesia, Rafa, Kiara, amados, lo que quiere es bombardearnos de menos empatía hacia el liderato pastoral. Sí. Nos quieren bombardear con eso, ¿no? El pastor tiene que hacer esto, el pastor no hizo aquello. Entonces, mediáticamente hay un bombardeo, pasa algo y van donde los pastores. O sea, tienen cierto nivel de, no empatía, ¿verdad? Alejándose de la empatía hacia el pastor. Sí. Y eso se refleja también en la congregación. O sea, ahí es que está el peligro. Eso es lo que quiero señalar. O sea, todo lo que está pasando externamente se va a reflejar en nuestra congregación. Y eso es lo mismo que quieren predicar dentro hacia los pastores, ¿verdad? Cuando hablo de predicar, no hablo de los pastores hacia la congregación hacia los pastores, lo que está pasando afuera. Y tenemos que tener esto como que consciente y ir educando. Oigan, los pastores son seres humanos. Los líderes son seres humanos. Totalmente. Cometen errores y se pueden levantar y pueden seguir siendo excelentes o mejores de lo que han estado trabajando. No nos alejemos de esa realidad. Todos hemos cometido errores y todos estamos en proceso de aprender. Y ellos también están en ese proceso. Totalmente. O sea, somos una comunidad, no somos gente aislada. O sea, creo que eso es tan importante, pastora. Totalmente importante, amado Esteban. Mira, en mi experiencia de tantos años en este proceso, una de las cosas que trato de enseñarle al pastorado que me va llegando, verla en la oficina privada, en nuestra oficina del Centro de Consejería Ciudad de Dios, allá en Cagua, que se le conoce como Jehová Rafa, nos va llegando mucha gente, nos va llegando mucho pastor, mucha gente, como decía Esteban, en ese nivel de estrés fuerte y en esa exigencia que hace la congregación o que hacen los que nos rodean, incluyendo aún la sociedad que está externa, porque hay un bombardeo directo a nivel hacia la iglesia y hacia la pastoral y hacia el liderato general. Pero quiero llevarle un punto en estos minutos que nos quedan, bien importante, que tengo que enseñar y debo de enseñarle. Mira, cuando Dios crea al hombre, le entrega en sí mismo un ADN. Un ADN establecido, lo estaba explicando el sábado. Sé que tomaste muchas notas, te vi escribir mucho. Y en ese ADN nos entrega un nivel especial de lo que nos da a través de él, de su imagen y su semejanza. Cuando Adán y Eva caen de la gracia de Dios, amén, la realidad es que todo el sistema o todo el orden del diseño se trastoca. Desde imagen y semejanza a la realidad del hombre, no a la realidad de Dios, a la realidad del hombre humanamente hablando. De manera que cuando estamos, cualquiera de nosotros tenemos que entender que todos tuvimos un golpe directo al nivel emocional, humano, fisiológicamente. ¿De dónde viene esa enfermedad? En el orden, en el momento donde Adán y Eva pecan, trastocan el orden del diseño en ellos, no en Dios. En Dios está intacto, pero en ellos. ¿Qué pasa? Cuando un ser humano está expuesto a todo este nivel de estrés emocional, viene una realidad fisiológica. Y estamos recibiendo y estamos teniendo a los pastores enfermos cardiovasculares, enfermos emocionales, con ya patologías y sintomatologías serias, con efectos directos. Hay que cuidar. Y hay que cuidarlo. Pero la premisa que quiero llegar a traerle a ustedes hoy es que Jesús, cuando va al sacrificio de la cruz, es interesante y bello ver, Mateo 27 nos establece que luego tejieron una corona de espina. Y cuando estudiamos y miramos eso de la profundidad, nos preguntamos, le iban a llamar el rey de los judíos porque era lo que ellos gritaban a gran voz. Pero no, había algo más poderoso. Había algo que se iba a manifestar. Había algo en cual Jesús tenía que retomar porque le fue robado en el diseño original al primer Adán.
Así es que Jesús en su sacrificio, cuando aquella corona de espina la tejen, corona de espina con un nivel de espina de 6 pulgadas, y lo llevan sobre su cabeza y comienza a derramar sangre su cabeza, estaba retomando el orden del diseño con el disparo que recibió el Adán en el huerto del Edén. Lo estaba retomando la humanidad entera. Es para ti y para mí, pastor, pastora. No podemos espiritualizar tu situación emocional, porque ese es el otro problema. El nivel que todos ustedes, los pastores, espiritualizan su realidad emocional, su carga, su situación fisiológica, como decía Esteban, el peso que llevan en sí mismo y toda la exigencia. No la espiritualice. Esa área que usted acaba de mencionar, que no nos va a dar tiempo de tocarla, sí. Pero a veces tratamos de espiritualizar cosas que son acciones de nosotros como seres humanos que tenemos que desarrollar. Pastora, yo creo que vamos a tener esta segunda, tercera o cuarta parte. El tiempo se nos ha acabado. ¿Cómo pueden contactar con usted? A través del teléfono 787-972-8063 y de igual manera a través de los teléfonos de nuestra iglesia 787-210-1016. A nivel de la iglesia, 787-210-1016 y a nivel de mi persona, ¿verdad? 787-972-8063. Gracias, pastora, por estar con nosotros en esta mañana. Un placer, una bendición. Nosotros nos quedamos aquí conectados porque viene por ahí el caballero de la noticia. ¿Quién estamos hablando? Carlos José Ortega. Good morning. ¿Estás listo para el segundo bloque noticioso? Lo más importante, lo que debes saber. Carlos José Ortega te informa. Vamos a mantenernos informados escuchando el 88.1 con el caballero de las noticias, nuestro Carlos José Ortega. Carlos, bendiciones, buen día. Buen día, bendiciones para ti, bendiciones para Kiara, Rafa y toda esa hermosa familia que se conecta siempre a la programación ideal para escuchar no solamente la palabra y la buena nueva, sino también estar informados y efectivamente muchas cosas que están sucediendo y algo bien interesante que surge luego de todo lo que está pasando allá en Mayagüez con el zoológico. Y es que el acuerdo extrajudicial con el que la Fiscalía Federal busca garantizar el cierre del zoológico de Mayagüez y el traslado de sus 300 animales a santuarios en los Estados Unidos, oigan esto, está basado en violaciones registradas desde el 2012, mucho antes del huracán María. Y esto es bien interesante porque aquí hay mucho más involucrado, esto va mucho más allá y se habló de que esto se descuidó desde el huracán María. No, señor, se descubrió por parte de los federales algo todavía más oscuro. Y es la misma solución que propuso un comité durante la administración de Rosselló Nevares, sin que los exgobernadores Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez ni el gobernador actual hubieran actuado. Oigan eso bien. Esas violaciones abarcaron muchos años de diferentes administraciones que no pudieron garantizar el bienestar de los animales. Fue un problema institucional de falta de recursos y capacitación adecuada. No de daño intencional a los animales. El acuerdo de transacción firmado logra los objetivos de la ley más rápidamente. Obtenemos la custodia acelerada de los animales para mejorar su bienestar, a trasladarlos a mejores hogares, dijo Steven Muldrow, el jefe de la Fiscalía. Fiscalía no adjudicó todavía responsabilidades por nombre e incluso sostuvo que el acuerdo extrajudicial cierra la puerta a cualquier procesamiento criminal, pero el propio documento, así como el récord público, detallan cómo el lugar se había convertido en uno de maltrato, sufrimiento y muerte para los animales, a pesar de que los funcionarios de administración tras administración aseguraban estar velando por el bienestar de los mismos. O sea, que en ningún momento ni fueron responsables ninguno de los gobiernos, desde Fortuño para acá, ninguno veló por lo que estaba pasando, pero peor aún, que es lo que se desprende en Arroz y Habichuela de esta nota, todos los gobiernos, según Steven Muldrow, jefe de
el FBI, según lo que él dice, todos los gobernantes mintieron, diciendo que sí estaban velando por los animales. La realidad es que dice, en ningún momento, ninguno que pasó por la gobernación verificó tan siquiera lo que estaba pasando en Mayagüez, y ninguno de ellos pidió evidencia de lo que estaba ocurriendo allí. Al contrario, entienden que se hicieron de la vista larga. Así que esto lo que deja de manifiesto es la inacción de Rosselló, Vázquez y Pierluisi, ya que fueron los gobernadores que vinieron después, pero desde el 2012, lo que en Arroyo Habichuela quiere decir Steven Muldrow, a nadie le interesó las ilegalidades que se estaban cometiendo en el zoológico de Mayagüez. Interesante por demás, y sobre todo cómo se cuenta esto por parte de la Fiscalía Federal de Puerto Rico. Así que tenemos que seguir ampliando eso más adelante, porque está muy interesante y de ahí va a seguir surgiendo noticia. Mientras tanto, hablando de la exgobernadora, ¿qué está pasando con su citación ante el caso federal que enfrenta con Wanda Vázquez, contra quien pesa también 3 cargos por alegado esquema de soborno que involucra su campaña del 2020? Se dice que está en suspenso su próxima citación para el próximo 29 de marzo. De hecho, Wanda Vázquez confirmó a la Comisión de los Jurídicos que recibió la citación. O sea que ya ella avisó y admitió que está citada y que le consta. Vuelvo y repito, sería para el próximo 29 de marzo, en la que debe responder preguntas sobre la alegada paralización de casos criminales bajo su incumbencia como secretaria de Justicia. La exmandataria todavía no ha dicho si comparecerá a esta vista pública, pero dijo que sí lo recibió. ¿Qué pasaría si ella no comparece? Pues dijo Orlando Aponte, presidente de la comisión, que si no comparece, tienen 2 alternativas: pedirle al tribunal que la cite bajo apercibimiento de desacato, y también dice, nosotros podemos levantar un acta y enviársela al secretario de Justicia, Domingo Emanueli, para que radique cargo por violación al artículo 298 del Código Penal. Respondió Aponte, este artículo atiende la negativa de testigos a comparecer, testificar o presentar evidencia a la Asamblea Legislativa o las legislaturas municipales. Dispone una sanción con pena de reclusión por un término fijo de 3 años. Y la realidad es que sí, la legislatura sí tiene un poder para citar y sí tiene un poder para procesar, en este caso, obviamente a través del Departamento de Justicia, criminalmente a una persona que se niegue a asistir a una comparecencia tan importante como esta. ¿Qué pasará? Obviamente lo van a saber primero aquí antes que en cualquier otra parte por el 88.1. Gracias, Carlos, por toda esta información. Te escucharemos durante el día. Bueno, usted manténgase ahí conectado con nosotros porque regresamos en breve. Esto no ha finalizado. Esto es Vive la Mañana a través del 88.1 FM. Inspira. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz